redes sociales. Esto es FUCA Streaming, el streaming de la Fundación Cáncer, una organización con más de 42 años de trabajo en la educación, la investigación y la prevención del cáncer. FUCA Streaming es un espacio de reflexión, de intercambio de ideas y de concientización, para hablar de un tema serio, pero no de un modo solemne, donde reunimos a toda la comunidad FUCA, médicos, pacientes, familiares, el staff de FUCA y la comunidad en general. Bienvenidos todos y todas a FUCA Streaming. Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a FUCA Streaming, el programa de la Fundación Cáncer, programa número 9 del ciclo correspondiente este 25 de agosto de 2025. No estás en cualquier lado, estás en Radio Sónica para toda la Argentina y para el resto del mundo, obviamente, desde radiosonica.com.ar, sino a través de Twitch y si no a través de la aplicación que te bajás desde el Apple Store o desde el Google Play. Y además, obviamente, desde las redes de FUCA, porque si no estás siguiéndonos en vivo, lo estás viendo en otro momento, lo estás haciendo desde el canal de YouTube de la Fundación Cáncer. Pasaron 7 minutos de las 4 de la tarde, 19 grados la temperatura, 49% de la humedad en la capital de los argentinos, día soleado, aunque también con algunas dificultades con el tránsito y para moverse por la ciudad. En mi caso me tocó llegar más temprano para tomar alguna videollamada. Acá después vamos a charlar con la invitada que tuvo otro tipo de dificultades, pero no, es una linda tarde en la ciudad. ¿Cómo haces para comunicarte con nosotros en la tarde de Sónica? Muy fácil, por WhatsApp al 11 22 62 77 28, y si no, ustedes saben que a través de las redes de la Fundación, por Instagram, fundación_FUCA, y si no, por email al info@fuca.org.ar. Señala así porque ya voy practicando, porque después cuando me ponen el QR y demás, termino complicado. Acá el operador técnico va a señalar como en el programa 9 comienza mis dedos a señalar los códigos QR en el momento. Bueno, tenía que ir aprendiendo también, ¿no? Bueno, nada, un saludo muy grande para toda la gente que se comunicó en la semana y que nos mandó distintos comentarios y demás. Empieza a darse un fenómeno muy lindo, que es el del mensaje de Instagram diciendo yo quiero ir al programa, quiero estar, quiero contar mi testimonio o esto o lo otro. Empieza a existir esa retroalimentación con ustedes, que son al final de cuentas el objetivo último de todo lo que hacemos. Ya está nuestra invitada en el piso, así que separamos y arrancamos porque hasta las 5 esto se llama FUCA Streaming. En FUCA tenemos los mejores profesionales en oncología y eso implica una responsabilidad, acercarle a toda la comunidad el conocimiento de nuestros expertos. Ahora, en FUCA Streaming, la entrevista del día. Bueno, y una tarde muy especial porque está Agustina Chacón con nosotros. Bienvenida, Agustina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Hola a todos. Bueno. Chocha de estar acá. Ah, sí, bueno, Sí, muy claro. bien. Bueno, vamos a presentar a Agustina, que también tiene un súper currículum, como todos los invitados que traemos al programa. Agustina es licenciada en Psicología de la Universidad de la Marina Mercante, se especializó en psicooncología en el Servicio de Salud Mental del Hospital Marie Curie, tiene posgrados en Psicooncología y Humanización de la Salud de UCES y en Psicoterapia Cognitivo-Conductual del Centro de Terapia Cognitiva. Es también docente en la Universidad de El Salvador y secretaria docente de la Maestría de Psicooncología en la Universidad Favaloro. Obviamente integra el equipo de servicio de psicooncología del Instituto Alexander Fleming y, entre otras cosas que vamos a charlar hoy también en algún momento, es coautora del libro El cáncer, las palabras, ni héroes, ni víctimas, ni guerreros, y desde ya también es colaboradora de FUCA de la primera hora de las charlas, de los vivos de Instagram y de todas las actividades en que la convocamos, ¿no es cierto? Exactamente, así es. Así que por eso te digo, es un placer para mí estar acá. No tan canchera como vos en esto del streaming y demás, así que bueno, acá estoy. Bueno, Agustina, ¿qué es la psicooncología? Bueno, la psicooncología es aquella especialidad de la psicología que se encarga, que atiende, que su objetivo de estudio e investigación también son los pacientes con cáncer, las familias, el equipo médico
y en realidad la comunidad también, ¿no? Porque siempre decimos que la enfermedad, si bien es un hecho biológico que se da en un individuo, en realidad tiene, digamos, la vivimos todos y la construimos también sus significados como sociedad, ¿no? Tiene una connotación cultural. Entonces la psico-oncología se encarga de todo eso, en diferentes planos, ¿no? Por supuesto, tenemos desde la atención, la investigación, ¿sí? Así que es muy amplio. Vamos a ir hablando en la tarde Sí. de qué se trata la psico-oncología. ¿Y a vos qué te llevó? ¿Hubo un momento en tu carrera bisagra? Yo puedo más o menos intuir, digamos, la respuesta, pero está bueno para la audiencia. ¿Qué te llevó a tomar esa especialización en particular? Bueno, en realidad a mí la psicología me gustó siempre, las ciencias sociales me gustaron siempre, Claro. la psicología particularmente, no sé si esto tendrá que ver con que mi madre es psicóloga o no, pero bueno. Y la psico-oncología básicamente, y vos lo sabés, yo creo que tiene que ver con mi familia, con mi padre, ¿no? Claro. Que es un oncólogo, de los primeros oncólogos muy prestigioso. O sea que Reinaldo es oncólogo y tu mamá era psicóloga. Yo Claro, esa segunda parte no la sabía, ahora ya empecé. Ahora entendiste. Yo soy la más chica de todos mis hermanos y fui la más piola, ¿no? La que quedó bien con papá y mamá. Entonces sí, oncóloga. No, en realidad el cáncer estuvo en mi familia, en mi núcleo familiar, desde que yo era muy, muy pequeña, ¿no? Mi papá nos llevaba a ver pacientes, no que fuéramos nosotros a la casa del paciente, pero sí lo acompañábamos en el auto. Al hospital lo íbamos a visitar. Yo iba en las vacaciones de verano, uno de los meses que no estábamos en la playa, íbamos al servicio de oncología con mi papá. Eso te hacía sentirlo familiar al lugar, obviamente, claro. Me hace sentir familiar a la oncología también, ¿no? Yo siempre digo, Congreso Internacional de Oncología del año 1978, yo tenía 6 años, fue en la rural, y estábamos ahí con mis hermanos escuchando hablar de oncología. Entonces, bueno, mi hermana es oncóloga, radioterapeuta, mi hermano es oncólogo y yo soy oncólogo. No por mandato. No por mandato. Sino por elección a lo largo de mi vida. Ya con mis años puedo haber elegido perfectamente otra cosa, pero claro. Sí, la verdad que por elección. Y ahora, cuando este concepto de, digamos, ni héroes, ni víctimas, ni guerreros, ¿cómo surgió la idea y qué quiere decir en el nivel más profundo, ¿no? Porque quizás hay todo un debate sobre algunos términos que se utilizan. ¿Y qué quisiste decir y qué quisieron decir hasta el día de hoy con esto? Mira, este libro es interesante contar de dónde surge, ¿no? Porque tiene su explicación y cómo llega a ese título o a ese subtítulo. En el año 2018, una de mis colegas, la licenciada Sonia Checha, tiene la idea de hacer un estudio, una investigación en Fleming que se llamó La enfermedad y las palabras. En donde se preguntaba de manera anónima, a través de formularios que el paciente llenaba, qué palabras o qué cosas había escuchado que lo ayudaran y qué cosas había escuchado que no lo ayudaran del ámbito médico, del ámbito familiar, del ámbito laboral, del ámbito social y de los medios de comunicación. Muy bien. Digamos, son tus coautoras. Ay, sí, estaba muy joven ahí. Sí, son mis coautoras, sí. La del medio es Sonia Checha y ella es la licenciada Nancy Ferro, que es la jefa del servicio. Ok, o sea que el libro tuvo una inspiración en un primer estudio. Primero fue este estudio que se hizo durante un año en Fleming, y con todo lo que se recabó, todas las encuestas que se contestaron, sacamos como las frases más significativas y representativas que escuchaban los pacientes de esos 5 ámbitos que nos interesaban saber qué se decía, cómo se hablaba del cáncer. Por eso te digo que es un hecho social, claro. ¿sí? Y con connotaciones culturales. Cada lugar tiene su idiosincrasia en relación a la enfermedad. A partir de ahí nosotros hicimos ese año, con la ayuda de Milo Lockett, que es un tipo muy, muy generoso en todo lo que tiene que ver con campañas y demás, hicimos una serie de charlas durante una semana en la galería de Milo Lockett, porque queríamos sacar a la enfermedad de la clínica. Claro, obvio. Es difícil que la gente se acerque a la clínica si no está enferma. ¿Sí? La enfermedad asusta bastante, entonces y la idea es justamente comunicar acerca del cáncer, informar bien acerca del cáncer, ¿sí? Empezar a pensarlo de otra manera. Entonces hicimos durante una semana diferentes charlas. Una era, aparte eran charlas que estaban buenas porque era con los pacientes
o el equipo médico en una de las veces era, ¿por qué elegí ser oncólogo? ¿Y cuáles son los desafíos de mi práctica? Entonces, los pacientes Ya esas podían- charlas, ustedes sí sabían lo que había dado ese estudio previo, toda esa sabíamos, encuesta previa. pero la charla se hacía Igual. de manera espontánea, Ok. ¿sí? Sin definir. Y las frases de los pacientes estaban escritas en las paredes de la galería de Ok. Milo López, ¿sí? Entonces se podía leer con pinturas que también había hecho Milo para esa ocasión. Bueno, ¿qué es ser oncólogo y los desafíos de la práctica? Muchas veces los médicos son puestos en un lugar que despierta amor y odio, ¿no? Sí, sí, obvio. Y sin saber quién es esa persona que está ejerciendo esa profesión y qué desafíos tiene y qué es lo que siente con esto que tiene que hacer. Después también convocamos a periodistas para hablar de los medios de comunicación y cómo comunican los medios de comunicación la enfermedad, tanto el cáncer como cualquier otra, ¿no? Bueno, hablamos de varias cosas. Después, estas frases, lo que hicimos fue hacer un póster hermoso que llevamos a un congreso internacional de psicooncología que se hace todos los años en Canadá. La verdad estuvo buenísimo, lo pusimos ahí. Como un paralelo del ASCO, digamos. Sí, Okay. sí. Es anual el y siempre, es anual, y van sí. todos. Okay. Sí, nosotros en general no vamos porque es costosísimo. Porque es costosísimo. La psicología no está apoyada por básicamente nada, claro. Porque no damos medicación. Claro, estás de otro lugar. Sí, a la industria no le es tan redituable. Sin embargo, ese año logramos. Se alinearon los planetas y fuera, claro. Sí, que alguien nos pagara algunas cositas. Fenómenos. Fuimos, estuvo la verdad buenísimo y demás. Y a raíz de eso, y de las charlas de Fuca también, yo me vino a ver una paciente de Fleming, que empezó a ser paciente mía, que es editora en la editorial Penguin Random House. Okay. Hablando, ¿no?, de su tratamiento, de su paso por la enfermedad, de qué es lo que le ha pasado a ella y demás. Ella dijo, bueno, vos tenés que escribir un libro acerca del cáncer, no solamente el cáncer de mama. No. Porque en general siempre están, viste, como las mujeres cáncer de mama. Sí, hay como una tendencia que se reduzca. Al hombre se intenta como que empieza a hablar un poco de cáncer de próstata, pero después el resto del cuerpo no existe. Entonces yo dije, bueno, hicimos esto, la verdad estaría bueno utilizarlo, hicimos el libro. ¿Y cómo surge esto de Ni Guerreros ni nada? La verdad es que primero fue el título. ¿Qué ponemos en el título? Poner la palabra cáncer como título de un libro y no nos resultaba atractivo y decíamos, bueno, pero decimos, ¿cómo no vamos a hablar nosotros? ¿Cómo vamos a poner nosotros la palabra cáncer? Sí. Si nosotros no la podemos decir, ¿qué esperamos de los pacientes? Claro. ¿Qué esperamos de la comunidad, no? Ahí fue que surgió el cáncer y las palabras. Claro, desarmar el tabú, que la palabra ya de pronunciarla sola genera un escozor, ¿no? Exactamente. Y ese subtítulo fue porque en realidad muchas veces se comunica en relación a las enfermedades de un lugar victorioso, ¿no? El que se cura, exactamente, o sos luchador, o no sé, está asociado a connotaciones que tienen que ver con juicios de valor, ¿sí? Soy vencedor, si no me fue bien. Y además es un lenguaje bélico, ¿no? Estoy derrotado, el lenguaje bélico, ¿sí? Estas cosas polarizadas. Y ahí ustedes tienen como estudiado esta cuestión donde al generar todos esos constructos y vocablos, pareciera, digo esto, quizás seguramente me vas a corregir, que queda como en la voluntad, no es de pasarlo demasiado el tema de que parece que el que venció es porque puso más ganas, ¿no? Es como una... se llama la futbolización, digamos, alguna cuestión de huevo, cuestión de poner garra y no es... ¿Hay también detrás un poco de eso lo que quisieron? Sí, hay detrás de eso. De hecho, en el libro hay algunas explicaciones. Si bien el libro es de divulgación para cualquier persona, digamos, lo puede leer un profesional de la salud, lo puede leer alguien que no tiene que ver con la profesión y demás. Hay muchas cosas que se explican y tiene que ver con esto que vos decís, que ya en su momento, cuando la psicooncología empieza a tener auge a fines de los años 70, la referente de la psicooncología, que era la doctora Jimmy Holland, hablaba de la tiranía del pensamiento positivo. ¿Sí? Eso es, pero lo que uno ve, dale, ponele onda, ponele voluntad, no te deprimas, no te entristezcas, si no te va a ir mal, como si somos responsables de eso. Sí, uno es responsable de un montón de cosas, de su vida, de los hábitos saludables, del fumar o no. Pero no somos culpables ni de enfermar, ¿sí?, ni de que nos vaya bien, ni de que nos vaya mal, ni de que digamos, hay algo ahí que se pone como
culpa tuya, ¿sí? Como no te hacías los controles, esa es una de las frases que hay, ¿sí? O esto de los rencorosos son los que se Sí, yo he enferman. escuchado como que el hacerse mala sangre, como que es una cuestión de que te falta ser positivo y empático, Sí. ¿no? Y esto Y de la que- mala sangre y demás tiene que ver con algunas cuestiones de la medicina antigua, ¿no? Donde se estudiaba, Hipócrates, Galenos estudiaban en relación a los fluidos del cuerpo, eh, cómo influían en las enfermedades, ¿no? Entonces hablaban de la bilis negra, la bilis amarilla, los Claro. sanguíneos. Bueno, la medicina a partir de eso evolucionó Sus 2000 mucho, años, claro. ¿sí? Entonces no podemos volver a algunas cosas que lo único que hacen es aumentar el sufrimiento del paciente. Pasaron 22 minutos de las 4 de la tarde. ¿Cómo anunciar en el programa? ¿Cómo ser anunciante de Fuca Streaming? Bueno, muy fácil, se comunican en Fundación-Fuca a través del Instagram y ahí empiezan a hablar con Daniela o conmigo, con quien sea de la fundación, para poder ver eso. Respecto del QR que me está marcando con el papelito, que señala hacia la izquierda, debería aparecer en este momento, es lo que decíamos siempre, ¿no? Que ese QR ustedes lo escanean y van a entrar a la página fuca.org.bar y a partir de ahí hay un montón de opciones como para ser donantes de la organización, desde el donante pequeño recurrente a los grandes donantes o con lo que vamos a hablar más adelante, que es la cuestión de la cena. Me dice Dani que estamos como para la tanda. Yo ya estoy como para irme un poquito de nuestra hoja de ruta porque acaba de tocar un tema, Agustina, que me interesa muchísimo, que es casi de una cuestión filosófica del positivismo y de si me visualizo y tantas otras cosas que se han derivado en corrientes de pensamiento que tocan al tema de salud y que son muy contemporáneas. Así que creo que tenemos para hablar muchísimo en la tarde de hoy. Vamos entonces a la tanda y cuando volvemos seguimos con Agustina, ya bien adentro de todo lo que es la temática de salud mental y psicooncología. Fuca Streaming, 42 años de historia en el lenguaje del presente. Pasaron 24 minutos de las 4 de la tarde, 11 22 62 77 28, la manera de comunicarte por el WhatsApp. Y si no, después ahí también en el canal de YouTube, Dani me va pasando los mensajitos y demás. Y si no lo ves en vivo y lo ves más tarde, lo ves otro día o lo ves cortado por el canal de YouTube, sabes que nos va mandando un mensaje y que la idea del programa siempre que sea muy interactivo y que quizás al otro programa nosotros vamos a ir contestando los intereses e inquietudes de ustedes. Bueno, retomamos, Agustina. No, me resultaba muy interesante esto que decías porque hay muchas corrientes hoy de pensamiento que lo ponen, ¿no? Que sentite bien, que visualizate bien, y parece como que después va a aparecer la magia de que uno no se enferme nunca, ¿no? Por ejemplo, y demás, y de vuelta aparece la cuestión de que pasa por la voluntad de uno, cuando en realidad hay factores de todo tipo, genéticos y demás, no son solamente a veces malos hábitos. Sí, en relación al cáncer, porque de otras enfermedades yo no voy a hablar, digamos, la Escuela de Psicosomática también estudia, claro. y la psiconeuroinmunoendocrinología también estudia en relación a los factores estresantes. Claro, en algunos funciona más que en otras, ¿no? Pero que no tiene que ver con el pensamiento mágico, claro. ¿sí? Que también tienen que ver con sus basamentos científicos y su teorización. No es pensamiento mágico. Me parece que acá hay que poner hincapié en esto. Todos tenemos pensamiento mágico, claro, por otro lado, ¿no? Pero el cáncer es multifactorial, ¿sí? En una cantidad de factores enormes, de los cuales algunos podemos hacer algo. Vayamos a el cigarrillo, que está presente como factor de riesgo en un montón de tipos de cánceres. Y eso, sin embargo, bueno, hay personas que no lo pueden manejar y tampoco podemos culparlas por eso, ¿sí? Por una adicción, ¿sí? Pero sí sabemos que el cigarrillo tiene una correlación positiva con el cáncer de pulmón. Después hay un montón de otras enfermedades oncológicas que no sabemos sus factores, pero que sí algunos
podemos tenerlos en cuenta, como ser la dieta equilibrada, la vida no sedentaria, es decir, la actividad física, y eso reduce enormemente el porcentaje o la posibilidad de tener una enfermedad oncológica. Y creo que en eso sí nos tenemos que hacer responsables, nunca culpables. Cuando uno tiene culpa, lo único que hace es reforzar aquello que me hace sentir culpa. ¿Y cómo con la persona que ya está cursando la enfermedad uno puede ser empático sin generar presiones sobre el otro? ¿Cuáles serían vos estos tips que le puedes dar a los familiares, a los amigos de alguien que está cursando la enfermedad? Porque también eso de y fuerza y dale, ¿cuál es el límite en donde uno puede empezar a hacerle mal y puede llegar a ser como una presión más a quien ya está en un momento? Mira, nosotros tratamos de fomentar y de informar, y este streaming está buenísimo, lo saludable que es la comunicación y comunicarse bien. Ujú. Entonces, como familiares, los familiares están también implicados como el paciente en esta cuestión de la enfermedad y tienen sus propias manifestaciones emocionales, ¿sí? No están por fuera. Entonces, a veces tampoco es tan fácil marcarles el límite o cuándo le estoy tirando demasiada presión o cuándo lo hago por amor o cuándo el otro. Entonces, nosotros siempre decimos la premisa básica, es decir, como va a ser una estupidez, pero que amor no es telepatía. Okay. Entonces yo soy el paciente y tengo a quienes me cuidan, quienes me apoyan y demás, insistiendo. Yo como paciente tengo que decirles, gracias por lo que haces, pero esto no me sirve aquello, Okay. ¿sí? Okay. Tengo que levantar la mano y decir, ojo que ya no me siento cómodo. Y eso es cuidarnos entre ambos. Claro, Muchas porque veces la otra persona lo hace con la mejor intención en realidad. Sí, y a veces los familiares son los que más necesitan ser cuidados que el paciente, o distintos tipos de cuidados. Claro. Entonces, nosotros tratamos como de, muchas veces, de juntar a la familia, quienes son los más allegados al paciente, para contarles esto, para informarlos, para educarlos en buenos términos, Sí, no porque no sepan, sino porque no saben cómo moverse en esta situación. Claro, Nadie nació puede ser sabiendo. muy nuevo para todo un grupo familiar. Exactamente. Generalmente expuestos todos a situaciones límite, de mucho miedo, y por ahí no actuamos siempre bien, ¿sí? Ya sea porque le exigimos al otro, ya sea porque reprimimos nuestras propias emociones. Pues yo no soy el que está enfermo, entonces, ¿cómo voy a yo decir que? Bueno, la comunicación creo que es lo que nos sirve a todos. La comunicación es una competencia básica en el ser humano para sobrevivir, para vivir, ¿sí? ¿Y ahí qué rol juegan las comunidades terapéuticas, los grupos? ¿Siempre es bueno integrarlos o hay que tener cuando hay una red flag respecto de voy a la comunidad terapéutica y vuelvo más triste o vuelvo presionado o eso no ocurre nunca? Siempre es positivo ir. Mira, yo creo que son de gran apoyo para personas que no tienen sus redes, no tienen una red social grande. Okay. En general nosotros digo a mí y al equipo, ¿no? Sí. Tratamos como de dirigirlos a qué redes pueden comunicarse, digamos, como con Google, por ejemplo. En el libro, al final del libro, tienen un montón de páginas y grupos y demás que son serios, ¿sí? Okay. Que están llevados por fundaciones que son de pacientes, pero que hace años que trabajan en esto, que son coordinados por equipo de médicos o de salud, que también pueden orientarlos. No cualquier grupo es lo mismo. O sea, primero miramos un poquito la trayectoria del grupo. Y yo diría que sí. Eso es importante. Yo diría que sí. No cualquier grupo es lo mismo. ¿Qué sería trabajar mal en ese ámbito? ¿A qué se le denominaría decir, no, esto no es tan serio? Cuando el grupo es nuevo, no. Cuando tiene prácticas de qué tipo. Yo como para ser concreto, digamos, ¿qué no está bueno que le pase? Yo creo que eso tiene que ver con cada uno, ¿no? Hay personas que se sienten muy bien perteneciendo a grupos de pacientes. Hay muchos grupos de pacientes formados a partir de una mujer o de un hombre que armaron una red y son súper contenedores. También sale mencionar a uno que es Quimio con Pelo, ¿sí? Que fue una de las primeras que armó los cascos fríos y se ayudan mucho y demás. Pero hay personas que no les hace tan bien esto, porque la identificación con el otro a veces por ahí angustia más, digamos. No todo es ni totalmente bueno ni totalmente malo, ¿sí? Lo cierto es que si yo asisto a un grupo y algo me resuena y me hace sentir mal, bueno, tengo que reflexionar por qué. No seguir yendo porque sí, claro. No seguir yendo forzado. ¿Sí? Mismo a veces hay pacientes que vienen a terapia
traídos por su familia. En realidad no. Y vos le tenés que preguntar, pero vos querías venir, claro. Y no quieren, y por ahí se esfuerzan, y bueno, y no es necesario que hagan todo eso. Pero sí las redes son buenas, los grupos, las comunidades terapéuticas son buenas, los grupos de pacientes son buenos. De hecho, los primeros tratamientos en psico-oncología, en aquella época que yo te dije, de los años 70, la mayoría estaban hechos por pacientes, Claro. ¿sí? Que frente a determinadas operaciones y demás, que eran mucho más cruentas que ahora, se juntaban entre ellos para ver cómo se podía vivir después de eso. Y hoy en Argentina, digamos, la psico-oncología tiene el mismo desarrollo que en el resto de América Latina, ¿o estamos un poquito más avanzados? No, estamos todos, y te diría que no solamente en América Latina, cuando estuvimos en el Congreso de Canadá, que estamos todos muy alineados. Okay. Trabajamos acá muy bien y estamos todos en general trabajando en los mismos temas. Exactamente, sí, con diferentes idiosincrasias, por supuesto. Porque con esto, digamos, de luchar contra, todavía hay, como yo veo, muchos actores de la sociedad civil que siguen usando esos términos, ¿no? El combate con, no sé si es porque están ya en sus misiones, sus estatutos o directamente en su razón de ser, o porque tienen una lectura diferente, pero ese lenguaje todavía aparece en muchos lugares que incluso son, uno podría pensar que son muy reconocidos, ¿no? O sea, ¿son escuelas distintas? No. Ok, no. Es simplemente no hacer Exactamente. el clic. Y por otro lado, en los medios de comunicación nosotros tuvimos en febrero, el Día Mundial del Cáncer, hicimos una charla con periodistas, ¿no? Para como ayudar a la información, a hablar de otra manera en relación al cáncer y demás. Y sí, pero algunos periodistas se enojaron bastante con nosotras porque pensaban esto: ¿por qué no voy a decir una cruel enfermedad cuando es una cruel enfermedad? Bueno, tiene que ver con cómo él piensa la enfermedad. La enfermedad no es una cruel enfermedad, es una enfermedad. ¿Sí? Cada uno hará su desarrollo y verá. Pero yo no puedo desde ya... Adjetivar desde el vamos. Exactamente. Ok. Y no costaba explicarlo, digamos, a los comunicadores. Mira. Sí, creo que por ahí no supimos abordarlo, ¿no? También uno puede pensar por qué el otro se siente ofendido, claro. ¿no? Entonces por ahí no pudimos abordarlo adecuadamente o se sintieron retados y demás, pero no. Entonces cuando decís no adjetivar la enfermedad, sería lo que también se denomina empoderar al paciente en que construya su propio storytelling. Sí, yo detesto la palabra empoderar, discúlpame. Odio la palabra empoderar porque, no sé, me parece como muy de esta época, pero sí. En realidad, nosotros, ¿qué hacemos con los pacientes? A ver, vos hablas del storytelling. Habíamos estado pensando para el streaming de hoy hablar de la inteligencia artificial y cómo está jugando todo esto. Sí, la idea es, en realidad no es un storytelling para nosotros. En el trabajo terapéutico lo que nosotros hacemos es algo que sería una narrativa terapéutica, es resignificar la situación, ¿sí? El storytelling es contar algo sin que te transforme. Y el otro, claro. De manera atractiva. De manera atractiva. Que también te lo enseñan en los cursos de oratoria. Sí. Cómo llamar la atención, ¿no? Primero. O el marketing desde una fundación a de una computadora. Contando algo, viste, siendo empático, contando algo que el otro se puede identificar y demás, pero la terapéutica o el trabajo terapéutico que hacen los pacientes con nosotros es otro, ¿sí? Que tiene que ver con la resignificación de la vida a partir de esa enfermedad, ¿sí? A partir de haber tenido cáncer y de entender que uno ya no es infinito. Sería como la construcción de una nueva trama de sentido con tus palabras, con las palabras de uno. Y eso, digamos, en vez de empoderarse, puede ser simplemente volverlo más integrarlo más autor, a la vida. Integrarlo a eso. Que sea parte de mi vida. Me pasó esto, me hizo ser en el mundo distinto, ¿no? Pues yo a partir del cáncer soy distinto en el mundo y empiezo a pensar de diferente manera en relación a la vida, a la muerte, los afectos. O no. Hay personas que no piensan diferente. Que no quedó, digamos, con ninguna... Que es una enfermedad, me tocó. ¿Sí? Entonces nosotros con los pacientes lo que hacemos es, bueno, ¿qué pensás vos en relación a esto que te pasó? ¿Qué teoría tenés vos de la enfermedad y demás? Y trabajamos con la subjetividad, con eso que le pasa a esa persona individualmente. Después lo que trabajamos para la comunidad, esto que decimos, bueno, hablar del cáncer es otra cosa. Es otra cosa. ¿Sí?
Que está más ligado, digamos, a la prevención y demás. Absolutamente, sí. Y aparte a que nuestros nietos y demás vivan la enfermedad de otra manera, ¿no? Por ahí con menos cáncer y el que tengan sea visto de otra manera. Sabés que hablaba de lo de la inteligencia artificial y en estos 7, 8 programas lo hemos tratado, ¿no? Con Matías, con el doctor Coló, con José, con el doctor Martín, con Agustín. Todo este debate, ¿no? Sobre si ayuda o no ayuda, que hay como dos componentes. El componente más de, obviamente, si puede hacer y si puede analizar más imágenes que las de un ser humano, seguramente ayuda. Pero también esta cuestión de le pregunto a ChatGPT cosas que debería preguntar en consultorio, ¿no? ¿Cómo juega con ustedes, con los psicólogos, esto de las personas que construyen vínculos con la inteligencia artificial y dicen, hola, ¿cómo estás? No sé qué, y qué bien, y tienen mejores amigos que son virtuales casi, ¿no? Porque cada vez estamos más solos también, ¿no? En esta sociedad hiperconectada también hay cada vez más casos de la soledad. Sí. ¿Eso lo empiezan a ver? ¿Ustedes recomiendan cuál sería el límite y el vínculo más sano con la tecnología desde tu lugar de psicóloga? Desde mi lugar de psicóloga, desde mi lugar de absoluta ignorancia. Okay. Yo uso el ChatGPT, okay. Por supuesto. Pero nunca le preguntaste, hola, ¿cómo estás? ¿Qué me recomiendas? Sí, le pregunté. ¿Sí? Okay. Sí, hola, ¿cómo estás? Porque me decía, hola, Agustina, hola, ¿cómo estás? Me interesa ver qué me contesta. Pues después sale nota diciendo que viste que te sale millones de pesos, millones de dólares que conteste eso. Ah, no sabía. Sí, hay un estudio que dice que que lo que el algoritmo tarda en hacer sociales con vos, le sale plata al servidor, en realidad, cuando vos. Lo que está preparado es para tirar, que le diga, bueno, cruzame esta tabla con esta y entonces, punto. Bien, bueno, no voy a ser tan amable. Yo partiría de la base de que no sé si no es que ayuda o no ayuda. Sí. Vamos a... Está y tenemos que hacer algo con eso. Claro. Aparte de asustarnos porque nos puede dejar sin trabajo. Mis pacientes, hay un montón que van y le preguntan, ¿no? Y después me lo dicen. Sí. Yo consulté con el ChatGPT, bueno, yo me río un poco, pero lo primero que yo pienso es que es una herramienta, ¿sí? Una herramienta que seguramente es valiosísima, pero no nos tenemos que olvidar que son programas. O sea, es un software, qué sé yo. Entonces, que simula las respuestas humanas y simula empatía, pero simula, no la tiene. ¿Sí? Entonces, en eso yo no me puedo olvidar. Yo estoy segura, y en esto son pocas las certezas que tengo en la vida. Un algoritmo que está mirando casos por repetición. A todos los que me preguntaron tal cosa, exactamente. Les tengo que decir que es ansiedad. Sí, a ver, hay algo que se ha visto que es durante la pandemia han funcionado estos bots como de contención para bajar un poco la sintomatología ansiosa y depresiva que por ahí tenían personas que estaban solas. Fenómeno. Hay gente que realmente no tiene redes sociales. No redes sociales de las virtuales, sino círculo de amigos, que no tiene amigos, que no tiene familia. Hay gente que está sola. Si le sirve, fenómeno. Yo tendría mucho para hablar ahí de por qué esa persona no puede generar ni un vínculo con el del kiosco de al lado si vive en el mismo barrio hace un montón de tiempo, y sí lo puede generar con alguien que no existe. ¿Sí? Es un temazo, eso para un programa aparte. Absolutamente, sí, claro. Pero no condeno a la gente que utiliza inteligencia artificial ni las redes. Condeno solamente a mis estudiantes si me presentan trabajos de inteligencia artificial. Eso sí, los condeno y los bocho. Claro. Al resto no. Creo que está todavía en veremos cuánto ayuda, cuánto no. En relación a salud mental, se puede pensar que después de conversar mucho tiempo con tu inteligencia artificial, puede ser capaz de detectar patrones de conducta de riesgo que por ahí uno no los detecta. Yo creo que sí, que nosotros los psicólogos, cuando tenemos camino en la profesión, lo detectamos al paciente. Y detectamos ya cómo está vestido, cómo mira, ya con eso nos dice un montón de cosas. Eso la inteligencia artificial por ahora no lo puede hacer. Pasa que ahí nos iríamos en serio por la rama y nos van a retar, digamos. Pero hay mucho debate también sobre, no por la psicología, ¿no? Por la propia terapia por el psicólogo o cualquier asunto, entre lo que se ve del paciente si la terapia es virtual, si entró realmente al consultorio y, como decís vos, ahí puedo ver hasta sus zapatos, hasta cómo está vestido, qué es lo que es en la pantallita. ¿No? Y me imagino lo que significa esto sobre si la persona tiene un vínculo con un amigo virtual o con la
y llega como descargado, para vos debe ser distinto, aquel que dialogó 3 horas con la inteligencia artificial y sacó un montón de dudas, y cae con otras ansiedades que si viene y necesita con vos el tiempo de arrancar contando Sí, tal hasta cosa. ahora no me tocó nunca ninguno que Ok. haya charlado tanto. Mira, esto nosotros lo veíamos, por ejemplo, cuando un paciente hace quimioterapia hospital de día. Ujú. Muchas de las técnicas que nosotros enseñamos a los pacientes son visualización, ¿sí? Relajación, para que pueda pasar ese tiempo en hospital de día por ahí con más tranquilidad, con cierto control sobre lo que le pasa, sobre su cuerpo. En algunos lugares se utiliza la realidad virtual Ujú. para la visualización. Se pone realidad virtual. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque nosotros tenemos un cerebro que es poderosísimo. ¿Y por qué limitarlo a la máquina realidad virtual en vez de poder cerrar nuestros ojos, pensar en el lugar que Como si fuésemos menos querramos? creativos que lo que nos va a mostrar A mí la me parece pantalla. que nos hace menos creativos, Ujú. ¿sí? Entonces, no estoy de acuerdo por ese motivo. Después vendrán otros y me dirán, mira, vos sos una arcaica. Bueno, no sé, pero me parece que tenemos un montón de herramientas, nosotros los terapeutas, para darle a los pacientes, y los pacientes aprenderlas, irse a su casa y por ahí no vernos nunca más a los terapeutas, y seguir desarrollando ellos mismos su propia capacidad. Igual que la inteligencia artificial y los chats te dicen, bueno, te ayudan para a las 2 de la mañana, si vas al paciente y te invaden los pensamientos automáticos Sí, negativos, anda bla, bla, bla. charlando con... Bueno, nosotros también damos eso, porque la terapia cognitiva conductual que mencionaste antes Sí. del posgrado, te da la capacidad de trabajar sobre tus pensamientos automáticos, buscar alternativas, ¿no? Buscarlas. No, si no quedamos como... Sí, son temas bien profundos porque también a mí me da la impresión que detrás del algoritmo puede llegar en algún momento como a generarse un importante sesgo de confirmación. mm, Es decir, que la inteligencia artificial no te pone un stop como tu terapia, como tu terapeuta, como tu psicólogo, decirte, no, no es tan así, te estás haciendo vos ¿no? Porque tiende a querer congraciarse con el usuario. y sí, Y suele como repetir el patrón de justificar, ¿no? Y pone muy por encima eso. sí, una de las falencias que se veía en relación a esto era que por la inteligencia artificial no detectaba algunas cuestiones del paciente que podían poner en riesgo la vida, por Sí, ejemplo, patrones ¿no? previos al suicidio. Sí. Exactamente. Sí, yo creo que como nos pasa con el Instagram y todo, damos corazones, hablamos de determinadas maneras que nos llevan simplemente a ver aquello Que nos gusta, que en nos una burbuja de gusta. información y Exactamente. terminás hablando con los que piensan como vos. Y Exactamente. después yo creo que el miedo de esto es si terminás teniendo el psicólogo a tu medida, el psicólogo que querés tener, y no el que necesitas. El que necesitas. Que te ponga exactamente. el fantasma sobre la mesa y hablemos sobre lo que realmente, ¿no? Con el que te interpele, enojás. te ponga Sí, incómodo, exactamente. ¿no? Exactamente. O aquel que, por lo menos en psicooncología, nosotros somos o debemos ser muy empáticos con el paciente y poder acercarnos. El valor del tacto en un paciente internado, ¿sí? El valor del abrazo o de la mirada empática cuando viene un paciente y te dice, me dieron el resultado, tengo una recaída. Claro. Yo no me imagino todavía eso. Seguramente en un futuro por ahí pasa, sí, ¿no? Que tengas a alguien que por ahí no sea un humano y pueda hacerlo. Por ahora, a mí me cuesta pensarlo. Desarrollos que iremos viendo con el tiempo, ¿no? Y seguramente. Bueno, faltan 15 minutos para las 5 de la tarde. Vamos un ratito acá, separador, comunidad, placa, cena, bueno, todo lo que nos queda hasta el final acá con Agustina Chacón. FUCA es ante todo una gran familia, compuesta por su staff, sus médicos, sus aliados y lo más importante, los pacientes y sus familiares. Conoce más sobre nosotros en FUCA Comunidad. Bueno, y como ustedes saben, hace 28 años que se implementa Aulas Abiertas, que es el programa de FUCA, en donde, bueno, con talleres de alrededor de 1 hora, las distintas escuelas de enseñanza media pueden de alguna manera acercarse a la problemática del cáncer, un poco con la filosofía de la organización, que es que justamente la problemática no sea un tabú, que se pueda charlar y que los jóvenes puedan ser agentes multiplicadores después en sus casas de estos hábitos saludables que, como bien planteaba Agustina,
pueden llegar incluso a reducir hasta el 40% de los tumores, pueden llegar a prevenir el 40% de los tumores. Y como hablamos en su momento con su hermano, con Matías, bueno, en algunos como el tema del alcohol y demás, si entra más temprano el mensaje de que el consumo nulo o moderado del alcohol ayuda a prevenir, bueno, es importante que lo sepan, ¿no? Bueno, vos, Agustín, igual has participado también del programa Aulas Abiertas y de charlas. De charlas sí, he participado un montón. ¿No? Lo que quiero saber es que me digas cómo se hace para participar, porque tengo hijos de 15 años, ahí entonces... Ahí mismo, como muy bien. Pero acá está la co-conductora que me va tirando los pies para... Ahí está, muy bien, Agustina. Entonces, ¿cómo inscribís tu colegio en Aulas Abiertas? administración@fuca.org.ar. Medio jugado el momento del año, pero todavía existe la posibilidad de que podamos agregar algunos de los talleres. Y como ustedes ya saben, que sea un colegio del interior no es ninguna dificultad porque se hace de manera virtual. Y si es un colegio presencial, siempre después tratamos de ver la forma de hacerlo o en el auditorio Reinaldo Chacón, en el IAF, o de ver algún otro espacio. Pero lo importante es que ustedes se anoten y que puedan de alguna manera explicar las expectativas que tiene el colegio y por qué participar del programa y demás. Nosotros ahora estamos justamente para la brigada FUCA que está allá en Chaco, preparando ahí nuestra encomienda, porque tengo que mandar mucho material para los chicos y chicas que están allá, porque son... realmente tienen la camiseta de FUCA puesta y le faltaba la camiseta física, así que estamos trabajando con eso también. Agustina, un poco la reflexión tuya sobre por qué es importante promocionar los hábitos saludables desde temprana edad y cuál crees vos que es el resultado que después se logra haciendo este trabajo. Bueno, creo que la salud y la medicina están apuntando a la prevención primaria, es decir, a no enfermar. Como dice mi papá, una sociedad que sabe cuidarse no es aquella que se cura más, sino que se enferma menos. Exacto. Creo que es importante. Creo que hay tanto avance y tantas información en relación a por qué uno enferma y demás, y podemos hacer tantas cosas que desperdiciar en este momento de la historia en que estamos parados sería... no está bueno, y ayudar así a las generaciones futuras. En esto de Aulas Abiertas me parece que es fundamental. Nosotros somos grandes, podemos cambiar algunos hábitos de vida, nos van a ayudar y demás, pero a veces lo hecho está, ¿no? Claro. Pero para nuestros hijos, para nuestros nietos, creo que es fundamental. Y vuelta de nuevo, la posibilidad de que se hable acerca de la enfermedad oncológica, se habla acerca de las emociones que esto genera, hablar de las emociones, no solamente las positivas, sino las emociones humanas, que son positivas, negativas, como querramos llamarlo, pero tenemos un abanico de emociones que se despiertan con esta enfermedad y que es importante dejar... Es importante que salgan, que se resignifiquen después, que se pueda vivenciar de otra manera. Entonces, también comunicar acerca de cuál es nuestra tarea sirve. Todavía la gente no está muy familiarizada con la psico-oncología como especialidad. Es importante también cuando uno puede elegir el efector, si está dentro de las posibilidades, elegir un efector de salud que tenga un abordaje interdisciplinario donde esto también esté, ¿no? Absolutamente. No solamente que esté la posibilidad de hacer la radiología o la quimio, sino que también esté este grupo de profesionales del cual vos participás, que agrega muchísimo a la contención emocional de todo lo que está sucediendo. Sí, es parte, creo, esencial de la calidad de vida, ¿sí? En cualquier momento de la enfermedad. Claro. Al inicio o al final, pero en cualquier momento. Así que comunicar nuestra tarea también es muy importante para que la gente se acerque y no tenga miedo a hacer psicología, ¿no? Claro. Todavía hay algo del estigma de no, encima que estoy enfermo, tengo que ir al psicólogo, no tengo... Te ayuda, tienes que entender que te ayuda. Sí, la verdad que sí. Un saludo muy grande para Víctor, que dice otro gran programa. Bueno, ahí un saludo muy grande, porque siempre está como acompañando. Y Silch, supongo que será como su apodo, dice: nunca imaginé que había personas que se tratan con IA como si los tratara un profesional. Gracias, Agustina, por no haberte contagiado de eso. Bueno, también de tu grupo de pacientes o de personas que te tienen en altísima estima. Ay, muchas gracias. Bueno, muy bien. Separamos y ya volvemos para el último bloque con novedades, FUCA y demás.
FUCA es docencia, FUCA es investigación y FUCA es también prevención. Todos los días hacemos muchas cosas y te las queremos contar. A continuación, FUCA Novedades. Bueno, habemos conductora de cena, pero no lo puedo decir. Ya tenemos confirmada la conductora de la cena. Nos faltan otras cuestiones. Pero bueno, principalmente contarles que el 30 de septiembre en el Hotel Alvear se va a hacer la Noche FUCA, que es la cena anual de recaudación de fondos de la organización, con la cual de alguna manera ayudamos al financiamiento de las tres patas, ¿no? Que tiene que ver con la educación, los fellows, los becarios y demás, que hoy son más de 16 y que la organización los ayuda a lo que tiene que ver con la formación de oncología clínica, la investigación, el Centro de Investigación Oncológica que funciona dentro de FUCA, del CIO, que tiene 4 líneas de investigación muy grandes y que obviamente requieren, digamos, el soporte para sus actividades y para sus becarios también, ¿no? Que muchos son del CONICET y están haciendo su tesis postdoctoral en el CIO. Y la tercer pata, que digo yo, la de bajada al territorio, que es la de campaña de prevención. Detrás de cada activación en vía pública, detrás de este programa de divulgación y demás, se requieren, digamos, distintos recursos que, por ejemplo, la Noche FUCA nos ayuda a tener. Así que desde ya en fuca.org.ar va a aparecer un pop-up, así, por lo menos de acá hasta el 30 de septiembre, aparece primero el pop-up y después el resto del sitio, pero bueno, es así. El fundraising es así en la sociedad civil. Y ahí tienen como las diferentes formas de participar, ¿no? Obviamente como donante corporativo, como empresa, o lo que tiene que ver con las tarjetas sociales, ¿eh? Así que bueno, ahí Agustina, un poquito la reflexión siempre es que nos ayuden, digamos, todas las personas que puedan con todo este tipo de actividades que hacen el bien de la organización, ¿no? Totalmente, es fundamental. No es para FUCA solamente, es para nosotros, para cada uno de nosotros que formamos esta comunidad, tener médicos bien formados, tener un lugar de investigación, así que FUCA lo hace posible eso, hace muchos años. Exactamente, bueno, así que yo, terminándolo, vamos a ir contando después, creo que vamos a hacer un par de entrevistas en los próximos programas con algunos de las personas que nos van a sacar cuestiones para lo que tiene que ver con las subastas, las rifas, le vamos a ir contando un poco de los shows y demás. Yo sé que les voy contando muy a poquito cada cosa, pero porque a veces necesitamos como tener bien oficializado las cuestiones para después ponerlas acá al aire. Agustina, como palabras finales, palabras de cierre, pacientes nuevos o un grupo familiar que se encuentra con esta enfermedad medio de golpe, ¿cuáles serían los primeros pasos desde tu rama, ¿no? De tu rubro, más allá de, digamos, del oncólogo en sí, de los estudios? ¿Cómo se prepara una familia para acompañar a ese familiar que va a cursar o está cursando la enfermedad desde lo emocional, digamos, desde lo anímico? ¿Cómo se prepara? Bueno, lo principal es saber que las familias tienen sus propios recursos, ¿no? Siempre. O sea, un grupo familiar tiene sus propias maneras, sus propios valores, sus propios ideales, sus propias, ¿sí? Seguramente cuentan con herramientas para afrontar esta situación que es difícil. Con lo cual, ya desde el vamos van con algo. Okay. Todas tienen que confiar en su propia capacidad primero, exactamente, ¿no? Exactamente. Mismo el paciente. Claro. ¿Sí? Ahora, si eso en algún momento o les parece poco o sienten que no pueden y demás, lo mejor que pueden hacer es acercarse a un profesional de la salud, ya sea su propio médico, que lo pueda derivar, ya sea el servicio de psicooncología, ya sea un psicólogo de afuera si tienen, ¿sí? Pero que puedan comunicar esto que están sintiendo, que no se lo guarden para ellos, ¿sí? Claro. Porque llevar adelante un tratamiento oncológico y demás es largo, es pesado, y uno no lo hace solo, digamos. Hay un desgaste, ¿sí? Claro. Hay un desgaste y necesitan, digamos, ayuda, guía, ¿sí? Contención. Entonces, que se acerquen a los profesionales de la salud. Está bueno pedir ayuda, ¿no? De hacer ese trabajo. Absolutamente.
absolutamente. Que sacarse de eso, del ídolo solitario, del guerrero solitario que va a poder con todo, ¿no? Tenés que ayudar para todo. Es que en realidad la inteligencia, vos sabés que el inteligente no es el que hace todo solo, el inteligente es el que sabe cómo hacer las cosas. Y si tiene que delegarlas, eso es ser inteligente, no hacer todo uno solo. Entonces, bueno, como familia, acérquense al equipo de salud, los vamos a poder guiar. Por ahí no es iniciar un tratamiento, sino clarificar algunas cosas, pero una primera entrevista siempre ayuda. Ese sería el primer paso. Ese sería el primer paso. Y después vamos viendo, obviamente. Después vamos viendo las necesidades de cada uno. Bueno, Agustina, muchísimas gracias, en serio, por un haber placer, estado hoy acá en el programa. Quedan un montón de temas abiertos. De hecho, en el inicio del año hicimos un vivo con ella y con otros profesionales, sí. de la cual también quedaron cosas pendientes. Vamos como a reeditar, digamos, esa charla en el formato del streaming seguramente en algún momento del año, porque me parece que en términos de esto que decís vos, de resignificar y de que los pacientes vuelvan a encontrar más de sentido, ¿no? La enfermedad, cómo los atraviesa y qué viene después, nos quedó como cosas por hablar y demás, absolutamente, ¿no? y que podríamos profundizar muchísimo más. Yo quería, antes de ir cerrando el programa de hoy, agradecerle mucho a AmCham, a la Cámara de Argentina de Comercio de Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, que nos invitó a dar una charla que estuve hablando yo, digamos, de FUCA el otro día para, no sé, Dani, eran 30 o 40 empresas, ¿no? De manera virtual y presencial. Fue muy interesante la experiencia, así que obviamente a Marina Senestrero, a Chiara Balestero y a obviamente toda la Cámara, agradecerle porque son el tipo de oportunidades que para FUCA son relevantes, estar frente a ejecutivos de distintas empresas, contando el trabajo que hacemos, mostrando cómo lo hacemos, explicando la plataforma cultural de FUCA, cuáles son los valores que están detrás de su misión y su visión, y poder obviamente explicar estos nuevos servicios de salud corporativa que también la organización ha empezado a ofrecer en el último tiempo y un poquito los objetivos de esta gestión que inició hace tan poquito tiempo. Nada, son oportunidades que no tienen precio para nosotros y que nos ayudan a achicar muchísimo la distancia con compañías que quizás no son de la industria y que también necesitan o que también está bueno que conozcan el trabajo de FUCA. Así que para AmCham, un agradecimiento muy grande, porque justo también me escribieron ahora con el tema de las fotos y los posteos y demás, y eso está muy bueno. Bueno, vamos cerrando el programa del día de hoy. Estuvo Gonzalo Cabral en la operación técnica, en la producción ejecutiva, Daniela Calegari, en la conducción quien les habla, Guido Donaire. Beso grandote para Londa Reco, para Laura Álvarez. Cuídense mucho, pásenla lindo. Nos vemos la semana que viene. La seguimos en redes. Chau, chau.